Las diferencias sustanciales entre la investigación cualitativa y cuantitativa podemos referenciarlas a la forma en la cual se hace el proceso y los métodos que se utilizan para la investigación. Es decir, vamos a empezar con el segundo. Los métodos que se utilizan, las metodologías o las formas para hacer investigación cuantitativa están más asociadas a un proceso de generar la respuesta a la pregunta utilizando métodos matemáticos, métodos de comprobación, métodos que nos permitan validar hipótesis, métodos que nos permitan hacer una comprobación de lo que nosotros consideramos que puede ser algo que está pasando en la vida cotidiana o algo interesante. Para el lado de cuantitativo, es muy general. Pero para el lado cualitativo lo que nos permite es tratar de entender los significados al interior de las personas o al interior de las comunidades o al interior de la población que es objeto de estudio. O también nos permite ir a otros tipos de métodos como por ejemplo la etnografía, el trabajo con grupos focales, las entrevistas a profundidad, para entender las subjetividades. Si uno quisiera hacer una relación entre los dos, cuantitativamente es mucho más fácil decirle a un investigador, vea, vas a hacer investigación cuantitativa, busca una base de datos. O tratemos de generar una base de datos a través de unos métodos de unas encuestas, unos métodos ya determinados que nos permitan preguntas cerradas, que nos permitan validar hipótesis, que nos permitan hacer estadística si ese sería el caso. En los métodos cualitativos lo que estamos buscando es que entendamos el significado, entendamos la forma en cómo la gente se expresa sobre las problemáticas y que nos permita dar sentido muchas veces a los datos que estamos construyendo cuantitativamente. Un investigador, ¿qué debería de pensar o qué debería considerar para irse por alguno de los dos métodos, métodos cualitativos o métodos cuantitativos? Hay un asunto muy importante que dentro de esto lo podemos llamar como si fueran dos culturas. Tenemos una comunidad académica que le gustan los métodos cualitativos, una comunidad académica que le gustan los métodos cuantitativos para responder probablemente a las mismas preguntas, pero de diferente forma. Entonces, un investigador lo primero es que tenga una pasión para poder acercarse a los tipos de métodos o a las metodologías, porque va a ser muy diferente aproximarse, por ejemplo, a los métodos cuantitativos, porque tenés que ser más fuerte en el estudio de la estadística, en el estudio de las matemáticas, estudios de correlaciones, estudio de creación de variables que tengan una forma, hay veces cerrada de interpretar, que tenga la posibilidad de acercarse a la formulación de hipótesis y a la comprobación, que tenga la posibilidad de acercarse también a la manipulación, la creación de bases de datos, el instrumento por excelencia de los métodos cuantitativos, por ejemplo, es la encuesta y su derivación en las bases de datos. Entonces tendría que tener una pasión, tendría que tener una comunidad académica cercana y obviamente pues la formación de base va a influir mucho. Y las preguntas que se esté haciendo en su trabajo cotidiano o en su proceso de investigación. Para el otro lado, en términos cualitativos, puedo aplicar lo mismo. Hay preguntas probablemente que no puedan resolverse estrictamente por un método o que la investigación quiere profundizar en algunos aspectos que por el método cualitativo va a quedar incompleto si lo haces o por el cuantitativo también incompleto si lo haces por ahí. Ninguno de los dos tiene la palabra mágica de decir esta es la verdad. Recordemos que en la ciencia las metodologías se utilizan para buscar la veracidad. Esa veracidad va a estar probablemente incompleta cuando nos vamos al método cualitativo extremo sin combinar con el método cuantitativo y que nos permitan relacionarnos. O van a quedar también incompletas si yo utilizo métodos cuantitativos para una pregunta cualitativa o métodos cualitativos para una pregunta cuantitativa. Entonces, el investigador, pasión, comunidad académica
y la posibilidad de saber a qué pregunta vas a responder. Los aportes del enfoque cuantitativo a la investigación. Bueno, antes de dar precisa respuesta, recordemos que las ciencias sociales y las ciencias naturales, las ingenierías, han estado mucho del lado de los enfoques cuantitativos. Es decir, el enfoque cuantitativo ha sido como el rey de la investigación, por decirlo de esa manera. En tanto, la posibilidad de entender el enfoque cuantitativo se retoma a la necesidad de poder comprobar todo empíricamente. Entonces, la necesidad de comprobar todo empíricamente retomamos a la discusión del empirismo, la discusión de la racionalidad, la discusión de poder hacer que todo nos funcione sin meterle la mano, hablando en esos términos. Bajo esas características, la posibilidad que nos ha dado los enfoques cuantitativos es poder comprobar muchos fenómenos de la realidad, muchos fenómenos de la naturaleza y muchos fenómenos de las ciencias sociales. En un ejemplo particular, un enfoque cuantitativo muy asociado, por ejemplo, al área de las medicinas, es cuando se hacen los controles al tipo de medicina que se va a usar en un paciente. Entonces, bajo enfoque cuantitativo y bajo análisis estadístico, entienden si un medicamento tiene mejor efecto que otro medicamento. Yo no voy a entender en ese caso lo que siente el paciente con el medicamento, pero que sería más cualitativamente, pero sí voy a entender lo que hace estrictamente el medicamento y si sirve o no sirve. Entonces, digamos que los métodos cuantitativos han generado una posibilidad de comprobar muchas hipótesis que se tienen en el medio a través de unos métodos que se pueden decir que son estandarizados y que posiblemente la respuesta se encuentra en la misma forma de hacer el procedimiento. Si, por ejemplo, si yo quiero observar la calidad de vida de una sociedad, entonces utilizo unas escalas, unas encuestas que derivan de la teoría, pero que yo las puedo precisar en formas cuantitativas y matemáticas para dar una expresión de un número. Los enfoques cuantitativos, cuando dan la expresión de un número, nos permiten hacer seguimiento en el tiempo también, nos permite poder ampliar la posibilidad de mirar ese número en un contexto más general. Por ejemplo, nos permite ver muestras más ampliadas, que es probablemente un talón de Aquiles para los métodos cualitativos, porque yo no puedo hacer miles de entrevistas, pero sí puedo hacer miles de encuestas para comprobar una hipótesis. En ese caso, los métodos cuantitativos nos han permitido avanzar mucho en la ciencia y en la posibilidad de mejorar lo que hacemos en nuestra vida cotidiana.